Lucas, cuando quieras empezar nomás, ¿sí? Quiero que se unan lo máximo posible porque yo tengo que aceptar más. Ah, vale. ¿Será no puedes poner libre nomás? No sé cómo se pone. Tenés que apretar los tres puntitos que está ahí abajo donde dice controles, ajustes, Ok, ¿ya? ok. Y te vas a ir abajo y te dice controles de reunión. Y ahí te va a tener que poner abierto. Hay dos opciones, abierto y de confianza. Y abierto tenés que dejar. No me aparece. ¿Filtraste? Ah, sí, ya. Jeje. Ahí sí, ya aparece la puertita amarilla ahí arriba. De la Ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, gente, vamos a empezar la clase. ¿Qué tal, pico, les va en el tercero? Horrible. Qué pico horrible. El tercero es mejor. Porque digo horrible. Y AP es súper largo y difícil. Te va a Parece más. servir Prohibí para... almorzar. Nada que ver. Todas nuestras clases son de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Estudias bien AP y te va a re servir para clínica. Sí, AP fuera es de bola. mejor. Fuera de bola. O sea, para todo luego. Porque, bueno, para todo. X. Bueno, voy a empezar a terminar rápido porque es larguito, ¿saben? La clasita. Bueno, gente, yo soy Lucas Leguizamón y les voy a estar hablando sobre la tuberculosis. Bueno, voy a quedarme acá y les voy a decir algunas cosas, así lo que yo sé, después vamos a ir avanzando, ¿verdad? Y espero que anoten, voy a decir cosas importantes, mentira. Bueno, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad, ¿verdad? Pero, ¿qué es una enfermedad, verdad? Ustedes saben que signos y síntomas juntos, o sea, el conjunto de signos y síntomas es un síndrome, ¿verdad? Entonces, cuando a este conjunto de signos y síntomas ya le tenemos una causa, o sea, ya sabemos cuál es la causa, ahí se convierte en una enfermedad. Entonces, la tuberculosis son signos y síntomas en el cual ya tenemos la causa. ¿Y cuál va a ser? Un bacilo, ¿verdad? Que es el Mycobacterium tuberculosis. O sea, es el más que se conoce, ¿verdad? Pero antiguamente, el que era más, o sea, que daba más la enfermedad de tuberculosis era el Mycobacterium bovis. ¿Por qué? Porque no se hacía la pasteurización. Cuando se empezó a hacer esto, fue disminuyendo. Bueno, entonces, el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo, ya saben, ¿verdad? Seguramente que no es por un lado, es intercelular, es decir, que necesita de la célula para poder multiplicarse, ¿verdad? Es aerobio, es decir, que le gusta el oxígeno, y es VAR. ¿Qué significa eso? Que es ácido alcohol resistente. Es decir, que no se puede teñir en medios con alcohol, ¿verdad? Como por ejemplo hematoxilina y eosina, que son medios que se utilizan alcohol para poder teñir, ¿verdad? Y en este caso se utiliza una tinción especial que es el 100 Nielsen. Bueno, ¿cómo es el método de contagio de la tuberculosis? Seguramente ya saben, ¿verdad? Pero les voy a decir igual, que es por gotículas, ¿verdad? Que es por contacto directo. Cuando vos, por ejemplo, estás con un paciente que tiene tuberculosis, siempre tenés que llevar tapaboca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este estornuda y ese aerosol, esas gotículas, vos inhalas y ahí los bacilos entran en tu sistema, en tus pulmones y se empiezan a proliferar, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que inhalamos, inhalamos los bacilos, ¿verdad? Dato no tan importante, ¿verdad? Pero para que sepan, cada gotícula contiene de 3 a 4 bacilos aproximadamente. No sé si saben eso, ¿verdad? Pero es algo rebuscadito. Bueno, entonces, supongamos que inhalamos la gotícula, ¿verdad? Tenemos ahí nuestro bacilito y entra a nuestro pulmón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primero que le ve así, tipo que le, no sé, que le encuentra va a ser nuestro macrófago, ¿verdad? O sea, las células importantes acá que vamos a mencionar es el macrófago y el linfocito. Esos dos acá son esenciales. Entonces, tenemos nuestro macrófago en el cual este bacilo tiene unas cuantas proteínas en su pared, ¿verdad? Que
la verdad que no me acuerdo cómo se llama, pero es a base de manosa. Entonces nuestro macrófago tiene un receptor que es a base de manosa, que es por donde se une estos bacilos. Por eso se unen más los macrófagos y vamos a ver que su multiplicación se da luego dentro de esta célula, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que se une al macrófago y dentro de la célula, lo que hace es evitar la fagocitosis, o sea, evitar que se forme el fagolisosoma. ¿Y cómo evita esto? Bueno, dentro del fagosoma, o sea, no dentro, sino que por fuera hay una proteína, ¿verdad? Que se llama EEA1, que es lo que hace que se produzca, ¿verdad?, el fagolisosoma. Y lo que hace este bacilo es que puede inhibir esta proteína, entonces hace que no se forme. Y ahí empieza a proliferar. Bueno, una vez que nuestro macrófago esté, o sea, en su contenido ya haya muchos bacilos, esto lo que hace es liberar interleucina, específicamente la interleucina 2. Bueno, ¿por qué libera esto? Y porque es como pedir ayuda, ¿verdad? Está pidiendo ayuda para que le ayuden a matar a estos bacilos, ¿verdad? Entonces, esta interleucina 2 lo que hace es llamar a los linfocitos TCD4 y TCD8. El TCD8 actúa por sí solo, o sea, es un citotóxico, ¿verdad? Es decir, que directamente le puede matar a nuestros bacilos. Y el TCD4 actúa excretando interleucinas, factor de necrosis tumoral, interferones, ¿verdad? En donde lo que hace, estos son todos quimiotácticos, lo que hacen es llamar a otros macrófagos que son más especializados y empieza, ¿verdad?, a activarse. Al activarse estos macrófagos, ¿qué hace? Uno, libera más factores quimiotácticos para llamar a más macrófagos y a monocitos. Dos, libera óxido nítrico sin tasa. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico es lo que le mata a nuestras bacterias. Lucas, ¿vos estás pasando tu diapo? Porque no. No. No sé si Ah, le ya. mencioné que voy a hablar primero y después voy a Ah, pasar. ya, ya. Quería. Así tipo, Pensamos que estabas mostrando algo. ok. Lo tengo nomás para dibujar acá, tipo no me da porque estoy en mi iPad. Entonces eso. Ah, ya, tranqui. Gracias. Bueno, pero se entiende lo que estoy diciendo. Si es que estoy muy Sí, sí, sí. rápido, dígame nomás, Se paren. entiende. Bueno, ok. Y la tercera cosa que hace nuestro macrófago es liberar oxígeno reactivo, ¿verdad? Que también mata a nuestros bacilos. Entonces, eso es lo que pasa en una persona que tiene su sistema inmune intacto. Bueno, vamos a retroceder un poquito cuando nuestro macrófago está lleno de bacilos y libera interleucina 2. Bueno, ahí le llaman los linfocitos TCD4 y TCD8, ¿verdad? Entonces acá esta parte es muy importante en los pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque en los pacientes con VIH justamente su linfocito TCD4 baja, ¿verdad? Entonces no tiene esa inmunidad, o sea, no tiene, como si fuera tipo, no tiene luchadores, ¿verdad? Para que pueda matar a estos bacilos. Entonces, por eso, en los que tienen VIH es muy frecuente encontrar, o sea, una vez que esté infectado, ¿verdad?, por tuberculosis, es muy frecuente encontrar, ¿verdad?, ya la tuberculosis primaria en ellos. Bueno, y eso, y no solo en los pacientes con VIH, ¿verdad?, todos los que tienen el sistema inmune bajo, ¿verdad?, por ejemplo, los ancianos, también los que tienen enfermedades crónicas, ¿verdad?, tipo diabetes, enfermedad renal crónica, entre otros, ¿verdad? Pero el VIH es tipo mucho más fuerte porque directamente ataca al sistema inmune. Bueno, ahora sí voy a pasar, ya que les expliqué un poco de todo, ¿verdad? ¿Entendieron todo? ¿Entendieron cómo entra, cómo se reproduce, qué hacemos para eliminar? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Sí, se entendió. Entonces, como les mencioné, ¿verdad? Este bacilo es ácido alcohol resistente, entonces con una atención especial se va a ver, ¿verdad? En este caso es Ciel-Nielsen, en el cual vamos a ver los bacilos como si fuesen pequeños bastoncitos de color rosado, ¿verdad? No sé si se ve, acá por ejemplo, no sé si se ve que acerco también, ¿verdad? Que se ven muchos bastoncitos.
Y en estas imágenes, por ejemplo, vamos a ver que estos bastoncitos están dentro de los macrófagos, ¿ven? Están dentro de su citoplasma. Este también, acá también. Todos estos son macrófagos. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la tuberculosis primaria. Bueno, este ya es cuando la persona no ha sido expuesta previamente al bacilo y el bacilo proviene de una fuente exógena, es decir, como les acabo de explicar, ¿verdad? De afuera, ¿verdad? Por lo general, los bacilos se implantan en la parte baja del lóbulo superior o en la parte alta del lóbulo inferior. ¿Por qué esto? Porque ahí hay mayor riego sanguíneo, ¿verdad? Y hay mayor células, o sea, más cantidad de células en el cual ellos se pueden reproducir, ¿verdad? Pero vamos a ver después que donde causa, por ejemplo, las cavernas y otras lesiones en las zonas más apicales, porque ahí es donde hay más oxígeno, ¿verdad? Bueno, ahora, para explicar un poco qué es el foco de Gone, ¿verdad? Tenemos que saber que cuando ocurre todo lo que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Se forma algo que se llama granuloma, ¿verdad? Que ya dieron, ¿verdad? Que es una zona o un foco de proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el foco de Gone, es un foco del proceso inflamatorio. Entonces, acá dice, es cuando la sensibilización produce una zona grisácea de 1 a 1,5 centímetros con consolidaciones. Este puede sufrir necrosis gaseosa. Bueno, ¿qué es consolidación? La consolidación es cuando, por si no saben, ¿verdad? El pulmón tiene aire, ¿verdad? Y es cuando ese aire es ocupado por otro material. Puede ser pus, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es la consolidación. Es cuando algo que, por ejemplo, tenía aire, es ocupado por otro material. Entonces, esta tuberculosis se puede parecer a la neumonía bacteriana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede tener consolidación lobar, adenopatías biliares y derrame pleural. ¿Cómo puede tener estos tres? Voy a explicar un poco así rápido. Que la tuberculosis crea lo que sería la necrosis gaseosa, ¿verdad? Bueno, esta necrosis gaseosa puede afectar un vaso y de ahí los bacilos van al torrente sanguíneo y se puede ir a los ganglios, ¿verdad? Y ahí causa lo que sería la adenopatía iliar. Y también cabe destacar que los focos de Gone se ven más en las zonas subpleurales, o sea, por debajo de la pleura. Entonces, cuando se sufre una necrosis gaseosa, lo que pasa es que puede afectar a la pleura. Una vez que afecta a la pleura, se produce lo que sería el derrame pleural. Entonces, todo esto puede pasar, en la neumonía también es así, pero vamos a tener métodos, o sea, en el cual podemos diferenciar, ¿verdad? Ok, luego tenemos el complejo de Gone. El complejo de Gone ya es cuando este foco de Gone se le suma una adenopatía iliar. Simplemente eso, tenemos el foco de Gone y una adenopatía. Es decir, una lesión pulmonar parenquimatosa, que es el foco de Gone, y un ganglio linfático con consistencia gaseosa, o sea que es la adenopatía iliar. Acá vamos a ver el granuloma, ¿verdad? Que se forma. Tenemos el centro necrótico, que es el que está en el centro. Bueno, este centro necrótico está, bueno, en la periferia podemos ver una zona un poquito más clara, ¿verdad? Que son células epitelioides, que serían macrófagos y monocitos modificados para retener, ¿verdad?, esa infección. Y más por fuera vamos a ver que encontramos linfocitos. Y también podemos encontrar estas células gigantes que son denominadas células de Langhans, que son macrófagos que se unen. Y por eso vamos a ver que son células muy grandes y que tienen varios núcleos. Y eso. Bueno, y también decir, ¿verdad?, que el centro necrótico está formado por células muertas. También hay bacilos muertos y vivos, ¿verdad? Por eso también en la tuberculosis secundaria este granuloma se puede reactivar, ¿verdad? Y ahí causa lo que sería la sintomatología y eso. Bueno, vamos a avanzar.
Acá tenemos el granuloma. Esta imagen, por ejemplo, o sea, a mí me ponen, yo no voy a saber qué es un pulmón. ¿Por qué? Porque está, no sé, totalmente lleno de linfocitos, células inmunitarias, lleno. No voy a saber diferenciar, ¿verdad? Pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque hay parénquima pulmonar sano. Bueno, acá vemos los granulomas, también vemos las células de Langhans, acá hay uno que es muy lindo, y el tejido necrótico, ¿verdad? ¿Todo bien hasta ahora? Si soy muy rápido, por favor, deténganme. Todo bien. Ok, vamos a pasar. Bueno, para recalcarnos otra vez, ¿verdad? Que el foco de Ghon son necrosis gaseosa, o sea, en síntesis son lo que serían los granulomas juntos, que es de 1 a 1,5 centímetros, que se encuentra en el parénquima pulmonar, ¿verdad? Está situado más cerca de la pleura, como ya les mencioné. La zona se caracteriza por una inflamación granulomatosa. La unión de múltiples granulomas forman las zonas necróticas que se ven macroscópicamente, ¿verdad? O sea, sería esto. Bueno, y el complejo de Ghon, ya como les mencioné, ¿verdad? Es cuando un ganglio linfático está afectado. En este caso es de lo que marca la flecha negra, ¿verdad? Que es el ganglio afectado. Entonces, el foco de Ghon más un ganglio afectado sería ya el complejo de Ghon. Y si le sumamos una calcificación, ya sería ya el complejo de Ranger, ¿verdad? En el cual esta calcificación se ve más en la radiografía, más que nada, ¿verdad? Porque es calcificación, ¿verdad? Y eso. Acá vemos otra imagen en donde podemos ver el complejo de Ghon, donde hay una lesión en subpleural y también afectación ganglionar, ¿verdad? Y en este podemos ver una célula de Langhans que es gigante, muy lindo. Bueno, acá también podemos ver el complejo de Ghon, ¿verdad? Que sería el foco de Ghon más afectación ganglionar. En esta parte también vemos lo mismo, una necrosis subpleural y un ganglio implicado. Acá se ven muy bien esta célula de Langhans. Qué lindo. Bueno, vemos necrosis gaseosa y también como observación que alrededor de los granulomas vemos fibroblastos. Bueno, ¿por qué vemos fibroblastos? Esto es muy importante porque se forma un tejido fibrótico alrededor, que vamos a ver que cuando se forman las cavernas, alrededor va a estar rojito, y ese rojito sería la fibrosis que se está formando. ¿Para qué? Para que supuestamente no avance, ¿verdad? Pero igual avanza. Bueno. Lucas, ¿Sí? en esa imagen anterior, ¿dónde se ven los fibroblastos? Fibroblastos son estos, no sé, ahí no puedo apuntar, ¿verdad? Pero lo que tienen los núcleos alargaditos, ¿ven? ¿Ven? Una raya y ahí que tienen núcleos alargaditos. Ya vi. Gracias. Pero en esta la verdad que no se ve bien. Hay imágenes donde se ven más, bueno, la verdad que sí, hay muchos, ¿verdad? Pero tenés que ver bien. Bueno, la diseminación linfematógena del granuloma, ¿verdad? Como les mencioné, ¿verdad? Cuando hay una necrosis o sea, la necrosis gaseosa, ¿verdad? Ya afecta a los vasos. Estas se van y pueden migrar en varias partes del pulmón, ¿verdad? Y a esto se le denomina tuberculosis miliar, ¿verdad? O sea, miliar tienen que relacionar con millones. ¿Por qué? Porque va a haber millones de focos. Vamos a ver acá. Acá está. Muy lindo. Donde se ve la tuberculosis miliar. Hay millones de focos. Entonces, este es cuando el foco necrótico se disemina, ¿verdad? Entonces, la tuberculosis miliar es cuando las bacterias pasan de los ganglios de la circulación venosa y retornan a los pulmones, ¿verdad? Como ya les mencioné. Se ven focos necróticos diseminados por todo el pulmón.
Cuando un granuloma es demasiado grande, este se disemina por los vasos, ¿verdad? Y se puede diseminar obviamente por todo el sistema arterial sistémico y dar lo que serían las tuberculosis extrapulmonares, que vamos a ver más adelante. Acá vemos la tuberculosis miliar, ¿verdad? Que hay millones de focos necróticos en todo el pulmón. Acá igual es en la zona apical, en la zona baja, en todos lados. Acá también vemos millones, millones, millones de focos necróticos. Muy lindo esta imagen, la verdad. Bueno, tuberculosis miliar sistémico. Este ya es cuando abarca otros órganos, ¿verdad? En este caso tenemos el riñón y el vaso, en donde podemos observar, ¿verdad?, que es la misma cosa que el pulmón, solamente en otro órgano, ¿verdad? Que hay varios focos necróticos en su parénquima, ¿verdad? Tanto en el riñón como en el vaso. Bueno, tuberculosis secundaria. Es la enfermedad que se produce por una reactivación o reinfección de una tuberculosis primaria, ¿verdad? Como ya les mencioné, por ejemplo, tenemos nuestros granulomas, ¿verdad? En el cual en un paciente normal, o sea, que no tenga inmunodeficiencia, ¿verdad? Puede retener la infección, ¿verdad? Pero ponerle que este paciente, no sé, tuvo anemia o algo, ¿verdad? Y su sistema inmune bajó. Y entonces ahí se puede reactivar. Y a eso ya se le denomina tuberculosis secundaria. O otro caso es cuando ya tuvo la primera infección y se volvió a contagiar. Tipo, volvió a inhalar los bacilos. Inhalar, tu café. Bueno, y eso. Bueno, entonces, la tuberculosis secundaria localizada puede ser, ¿verdad? De localización apical cavitada, o sea, en este ya hay cavitaciones, es decir, la necrosis avanza demasiado que ya empieza a destruir el parénquima pulmonar y empieza a formarse las cavernas, ¿verdad? Entonces, lesión, o sea, la lesión inicial comienza con un pequeño foco de consolidación. Por debajo de la pleura suele estar bien delimitada, tener consistencia firme, pueden tener un color blanco, grisáceo o amarillo. Puede haber necrosis central y fibrosis periférica. Eso es lo que les mencioné también sobre la fibrosis, ¿verdad? Que siempre en un proceso inflamatorio que va a ser crónico, al menos en los granulomas, va a haber una zona periférica fibrótica. ¿Por qué? Porque es para retener, ¿verdad? Tipo, todo ese granuloma se forma para retención. Bueno, acá vemos las cavernas, ¿verdad? En este se ve que está súper necrótico y se está formando las cavernas. En este caso ya se ven las cavernas bien formadas y en este sí que ya, híjoles, rompió todito. Bueno, entonces las cavernas pueden ser muy grandes y perforar un bronquio, ¿verdad? Lo que produce tos con esputo y sangre. Esto es muy importante también porque se ve mucho en estos pacientes con tuberculosis secundaria, ¿verdad? En donde tiene hemoptisis, ¿verdad? Es decir, que tose y sale sangre. Y también puede ser esputo, ¿verdad? Ya que esta necrosis tiene pus, entonces puedes toser en pus o si no sangre, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto se ha afectado sus bronquios. Bueno, acá vemos también algunas imágenes donde se ven las cavernas. En este caso tenemos cavernas y también en la zona más inferior la tuberculosis miliar. Pero igual esta sería una tuberculosis secundaria. Bueno, en esta zona vemos que ya el granuloma, su predominio ya es la zona necrótica, ¿verdad? Es decir, que se está formando ya una caverna, ¿verdad? Ya que la necrosis avanzó muchísimo. Y se puede ver también las células blancas, todo eso. Bueno, forma de diseminación. Bueno, la diseminación en endotraqueobronquial se disemina, ¿verdad?, a través de los bronquios, afectando los pulmones y, o sea,
puede afectar el mismo pulmón, ¿verdad? O sea, como ya les mencioné, ¿verdad? Este afecta a los bronquios y de ahí se puede ir a cualquier órgano o también se puede ir al otro pulmón o a los bronquios, ¿verdad? Y ahí lo que causa es la bronconeumonía tuberculosa. Bueno, esta tuberculosis de forma aislada son los que son las extrapulmonares, ¿verdad? En donde se puede ir en cualquier órgano, ¿verdad? Y ahí puede causar la tuberculosis renal, mesentérica, meningitis tuberculosa, enfermedad de Addison, osteomelitis, salpingitis y enfermedad de POT, que vamos a estar viendo. Bueno, en este caso es cuando afecta a los ganglios, ¿verdad? Y es la forma más frecuente luego. A este se denomina escrófula o linfadenitis, ¿verdad? Es decir, que afecta al retículo endotelial, se ven agrandados los ganglios cervicales y estos pueden liberar su contenido gaseoso. O sea, se ve acá que tiene como boquita y de ahí libera ese contenido gaseoso que parece queso, ¿verdad? Acá también tenemos. Y bueno, eso. Bueno, luego tenemos la tuberculosis mesentérica. O sea, en la mayoría de las tuberculosis extrapulmonares vamos a ver que hay calcificación. Entonces, si ustedes ven algún órgano así con calcificación, sospechen, ¿verdad? Entonces, acá se ve infectados, ¿verdad? Los ganglios mesentéricos, en donde estos son agrandados y hay tejido caseoso, ¿verdad? Como ya mencioné, acá por ejemplo vemos y acá también vemos acá. Esos son los ganglios agrandados con tejido caseoso. Bueno, la tuberculosis testicular se ve en las cavernas, en el parénquima testicular y además ya está afectando al epididymo en este caso, ¿verdad? Y la misma cosa, ¿verdad? Se ve las calcificaciones. En este podemos ver también el parénquima del lado derecho que está sano y del lado izquierdo que ya está todo granulomatoso. Bueno, y esta es la enfermedad de POT, ¿verdad? Donde se ven afectadas las vértebras. Pueden aparecer abscesos en fríos paraespinales a lo largo del plano tisular, ¿verdad? Esta puede simular lo que sería las masas abdominales o pélvicas de acuerdo de donde, ¿verdad?, se sitúe. Y en, en esta imagen se puede ver que parece que nuestras vértebras están aplastadas, ¿verdad? Y justamente parece que pasa eso. No sé si pueden observar bien acá. Parece que están aplastadas. Bueno, luego tenemos la tuberculosis renal, ¿verdad? Que es la misma cosa. Puede aparecer tejido caseoso, también las cavernas. Y en esta imagen vamos a ver todo, o sea, casi todo está necrótico, la verdad. Y lo que está alrededor son tejido fibroso, que trata de retener esa necrosis. Acá también se ve la necrosis gaseosa y estas son las cavernas que se forman, ¿verdad? Muy lindo. Bueno, y luego tenemos la tuberculosis en el sistema nervioso central, ¿verdad? Que se puede producir una masa tuberculosa única que es desconocida, o sea, que es conocida, perdón, como tuberculoma, ¿verdad? Puede estar o no asociado a meningitis. Y esta o sea, como mencionamos, ¿verdad? Por vía hematógena se implanta y podemos observar acá en los tejidos necróticos, ¿verdad? Esta imagen se ve muy linda, la verdad. Y por último tenemos la tuberculosis intestinal, ¿verdad? Que se produce por el consumo de las bacterias, ¿verdad? Por el esputo, es decir, cuando afecta a un bronquio y tenés el esputo, ¿verdad? O sea, la flema ahí que va a salir todo y se traga, ¿verdad? Y ahí es donde las bacterias aprovechan y infectan el intestino, ¿verdad? En el 50% de los casos no hay afectación pulmonar. ¿Por qué? Porque
en el pulmón, nuestros granulomas hace su trabajo, ¿verdad? Que es retener. Entonces se produce una úlcera que puede ser única o múltiple. Es importante también diferenciar la clase de úlcera que se produce. Y se produce más en la región iliocecal. Vamos a ver que las úlceras son perpendiculares al órgano. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque nos diferencia de una úlcera de tuberculosis o sea, de una úlcera por fiebre tifoidea, ¿verdad? Ven acá que son perpendiculares al eje del órgano. Está el eje del órgano, que es horizontal, y verticalmente está la úlcera. Acá también se ve. Y acá está una imagen donde se ve los granulomas y un poquito de tejido sano. Y eso es todo con respecto a tuberculosis. Hola gente, Hola. ¿cómo están? Y acá nomás. Voy a ver. Lucas, ¿era o no me compartís tu pantalla? Pero es en el Canva luego, no el PDF que pasaste en el grupo. En el Cambaitelo yo estoy En el Canva compartiendo. luego. Ok, pero yo no tengo punto ni nada. No, tranqui, ya que sea lo que yo quiero. Voy a Dale. tratar de escribir lo mejor posible ahí para que ustedes puedan entender. Están mis amiguitos, están Nietzsche, Steffi, Claro que sí. Horacio, Vane, Olis. Olis. Les juro que iba a salir si me decían que no estaban o que este iba a salir. Bueno, ¿ya está? Lucas. Sí, ya. Dale, avisa nomás. Ahí. Súper. Ok, gente, todo para que sepan, ¿verdad? Para que le den la importancia. Nosotros a veces vemos temas así que no nos importan, ¿verdad? Pero al final estos temas, todos los temas que se están dando en esta clase son bastante prevalentes, lastimosamente, ¿verdad? Tipo, son enfermedades tropicales bastante prevalentes acá. Inclusive, esto es un poco personal, ¿verdad? Mi abuela falleció de leishmania. Súper triste, ¿verdad? Tipo, es una enfermedad por la que la gente ya no debería más de fallecer, ¿verdad? Pero bueno, nuestro sistema de salud lastimosamente es así, entonces hay que estudiar, ¿verdad? Para poder diagnosticar lo más pronto posible, ¿ok? Vamos a comenzar con leishmania. Sí, nomás querido. Bueno, yo les pinté, pero no salió pintadito. Mi memotecnia así. Vieron que el concepto siempre tienen que saber. El concepto es lo más importante, gente, que ustedes van a saber. Van a ver en el cuarto, les van a bombardear de exámenes orales y concepto al menos tienen que saber. Si no saben concepto, bella plazata, ¿ok? Leishmaniasis comienza con ley, ¿verdad? Ley de lesión inflamatoria. Ese. Ahí ya tiene ya concepto, ya al menos eso, no se van a aplazar muy mal. Ok, la leishmaniasis, entonces, ¿qué es? Es una lesión inflamatoria crónica de la piel, de las mucosas y de las vísceras, ¿ok? Y estas partes que son muy microbiología, tipo la fase promastigote está en el vector, la amastigote en el macrófago, ¿verdad? Del humano, tienen que saber, no le ofenden porque sí se pregunta por anatomía patológica. Y bueno, la promastigote entonces es la que tiene colita y la que está en el mosquito. La amastigote es la pelotita que está en caso de la leishmania, está más en los macrófagos y no tiene pelotita, no tiene colita, ¿ok? Es un parásito intracelular obligado. Y como Lucas había mencionado, esto es importantísimo que sea intracelular. ¿Por qué? Porque en patologías, por ejemplo, como el VIH, sabemos que nuestra inmunidad celular es la afectada. Entonces, todos estos parásitos intracelulares salen a flote, ¿verdad? Son enfermedades oportunistas, por ejemplo, las neiserias, tanto gonorrea como meningitis, tuberculosis, leishmania, Chagas, todos estos son
No sé si se acuerdan que en micro dimos así, tipo que son ciertas enfermedades las que nos hacen sospechar, por ejemplo, de tuberculosis, de VIH, sarcoma Kaposi y esas cosas. Y por eso es, porque hay una deficiencia de la respuesta inmunitaria celular, ¿verdad? Bueno, los reservorios, o sea, ¿quién los que nos contagiará? Son los roedores, los perros, zorros y otros cánidos, ¿verdad? Diferentes, coyote, esas cosas, todos los perritos. Y bueno, cuando son picados por el fleótomo, estos ingieren a los macrófagos infectados, ¿ok? Y estas cosas en microbiología que ustedes van a leer, ¿verdad? Siguiente nomás, Lucas. Por aquí. Ahí la imagen de arriba van a ver que está el promastiote, que es el que tiene colita, y el amastiote, que es el redondito nomás. Sí, nomás, Lucas, ¿por qué? Ok, ahí vemos que los amastiotes en el macrófago ya nuestro se van reproduciendo y luego así le lisan a la célula, o sea, le matan a la célula y entonces estos se van al exterior, se van a otros macrófagos y así el ciclo y así va avanzando la enfermedad, ¿verdad? Y esto es importantísimo. La leishmania es una de esas enfermedades que es brutalmente diferente en un paciente con inmunosupresión que en un paciente sin inmunosupresión. O sea, depende muchísimo tanto de el agente etiológico, ¿verdad? La cutánea, por ejemplo, ahí vemos que la cutánea es causada por la leishmania mayor, no sé cómo se llama, mayor, la eletrópica, ¿verdad? Y bueno, esos son los menos virulentos. Después ya le tenemos a la L. brasiliensis, por ejemplo, que ya es un poco más virulento, ya causa la mucocutánea, ya, y así va, tipo, hay de más a menos virulentos. Pero ponele que vos sos un paciente así con SIDA, que tiene una inmunosupresión de la respuesta celular. El, eh, el mosquito que a una persona normal le causaría una leishmaniasis cutánea, a vos te puede causar una visceral pillan. O sea que depende muchísimo de eso, de la inmunidad del paciente y de la virulencia también del mosquito que le pique. Sí, nomás Lucas, por fin. Ok, la primera forma, la forma más leve de leishmania que conocemos es la leishmaniasis cutánea. Y la leishmaniasis cutánea es la manifestación localizada. O sea, primero comienza con una pápula. ¿Qué es lo que es una pápula? La pápula, hasta ahora a mí no me confunde. Yo sé que hay gente que no admite porque pelada, ¿verdad? Pero hasta ahora me confunde mácula, pápula, esas cosas, ¿verdad? La pápula es la sobresaliente, gente. La mácula es con de mancha. Ya, ahí todo memotecnia. Ahora en quinto, cuando di dermatología, recién se me ocurrió la memotecnia. 4 años sufrí ahí sin memotecnia. Bueno, la pápula es la sobreelevada, ¿ok? Y así comienza la leishmaniasis cutánea. Comienza como una lesión sobreelevada con los bordes indurados, o sea, son bordes duritos y no duele. Y después de un tiempo se va creando esta úlcera que vemos abajo, o sea que eso es importantísimo. Nosotros si nos llega un paciente que nos viene así con una úlcera indolora, le vamos a preguntar, pero siempre lo fue así o cómo comenzó, ¿entiendes? Tipo, primero, y ahí te va a ir explicando, ¿verdad? No, o sea que primero me salió uno que así tipo salía y por ahí, así te va a explicar y ahí eso indica fuertemente que es una leishmaniasis cutánea. Esto, como les dije, es muy diferente para cada persona, pero suele remitir de manera espontánea. Como les dije, depende mucho de la inmunidad también del paciente. Y en la microscopía se ve una inflamación granulomatosa. Granulomatosa, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmune está funcionando, ¿verdad? Entonces se crean los granulomas, se crea esta forma de aislar al microorganismo, pero vamos a ver más adelante que en las formas más violentas, digámosle más agresivas de leishmaniasis, no se forman más estos granulomas, ¿ok? Y como sabemos, los granulomas, perdón, Lucas, en los granulomas tenemos las famosas células de Langhans. Y ese también es otra memotecnia que no me acuerdo, Fabio por ahí era que había dicho en nuestro año que Langhans es onda que se lanzan, tipo, es la célula gigante en la que los núcleos van a encontrar que están en la periferia, se lanzan. Esos son por, ay, ¿cómo era? Por inflamación,
microorganismos y eso después está por cuerpos extraños y esas no se lanzan, esas están todas distribuidas ahí en las células gigantes, ¿ok? Y pocos parásitos porque está funcionando nuestra respuesta inmune, ¿verdad? Sí, nomás Lucas, por fin. Y ahí está. Eso es muy característico. El doctor Eden siempre decía que tipo los mosquitos en los adultos más hacia las piernas y en las criaturas más hacia la cara, ¿verdad? Y es esto que vimos, la lesión, la pápula con bordes indurados, que luego se va convirtiendo en úlcera, ¿ok? Sí, nomás Lucas. Ahí en uno de los circulitos vemos a la célula de Langhans, la célula gigante, ¿verdad? Gracias, Lucas. Ahí vemos que los núcleos se encuentran hacia la periferia. Y después vemos en el otro circulito que ahí no se ve tan bien, ¿verdad? Pero son pequeñas celulitas con así un núcleo chiquitito que van a encontrar tanto dentro y fuera de la célula. Las que están fuera es porque lograron lisar ya al macrófago, lograron matarle al macrófago en la que se estaban reproduciendo, ¿verdad? Y después están las que colonizan el macrófago. Acá todavía no vemos mucho, pero mientras más grave se ponga el cuadro, más parásitos vamos a ver por menor respuesta inmune, ¿ok? Sí, no me lo caso. Ahí vemos mejor. Son celulitas chiquititas ahí que se encuentran dentro del macrófago, ahí en el punto, o sea, en el círculo en el que les estoy mostrando, ¿verdad? Pero ahí van a ver, ahí en toda la pantalla básicamente se ve, en toda las fotos, en toda la lámina, ¿ok? Sí, nomás Lucas. Ahí están, se ven más otra vez. Están llenos ahí en el macrófago. No tan llenos, vamos a ver después que realmente ahí sí está lleno. Sí, nomás. Ahí, súper. ¿Hay alguna duda? ¿Están, tipo, les confunde la imagen? ¿Quieren que él explique alguna cosa? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Sí, nomás Lucas, por fin. Y tenemos la famosa acantosis, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la acantosis? En este caso, es la invasión de la epidermis en la dermis. Y se le puede ver a los parásitos, ahí se ve en la imagen con la flechita, ahí se ve la epidermis invadiendo la dermis. Pero eso no es muy específico de Leishmania, tipo, la acantosis es más tipo una respuesta de la epidermis frente a inflamación crónica. Tipo, en muchas otras enfermedades que presenten inflamación crónica de la epidermis van a haber acantosis. Pero bueno, en este contexto ya saben que se ve en la leishmania, ¿ok? Sí, nomás Lucas. Ok, después tenemos la leishmaniasis cutánea difusa. Ahí, por ejemplo, es un ejemplo de cuando la inmunidad celular está siendo, digámosle que, menos útil contra el parásito, ¿verdad? Es muy similar a la lepra lepromatosa y es una forma poco frecuente, ¿verdad? Inicia así con un nodulito, como ya vimos, y después se va extendiendo por todo el cuerpo y es bastante similar a la lepra lepromatosa que vemos ahí en la imagen. Sí, no me Lucas. Ok, ahí sí, ven, en este caso le dije que la inmunidad no está funcionando tanto. Acá, por ejemplo, vemos los famosos macrófagos espumosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parece que son espumosos porque están más llenos de lo que habíamos visto de los parásitos. Están llenos de los parásitos y entonces da ese aspecto como que espumoso. O sea que la forma cutánea difusa depende tanto de qué tan virulento sea, como les había dicho, que de la inmunidad también, ¿ok? Sí, nomás Lucas. Hay mucho más lleno. En el otro vimos que un poquitito, era Pausi, ahí me olvidé del término correcto, pero lo que sí que habían pocos microorganismos, ¿verdad? Acá vemos que hay muchísimo más, que el macrófago básicamente ya va a explotar ya enseguida de tantos amastigotes en este caso. Pausivacilar sería, ¿verdad? Es que me confunde porque creo que, no sé, vacilar se utiliza también para el tema de los parásitos.
Vacilar, pausa vacilar yo sé bien que es para lepra y para tuberculosis. No sé en este contexto. Sí, nomás Lucas, por fin. Ok, ahí está la mucocutánea. La mucocutánea, la verdad que es bien característica, pero en nuestro medio también hay que hacer diagnóstico diferencial con paracoccidiomicosis, que ahora dijeron que dieron en la clase con... ojalá que haya sido con la doctora Sandra, porque ella ama esa clase, demasiado facha es como esa clase. Y la verdad que nosotros vemos, el año pasado justito a mi compañero le tocó un paciente con paracoccidiomicosis, o sea que no es tan off, no es tan infrecuente. Y la verdad que da lesiones un poco similares a la leishmaniasis mucocutánea. Esta es más causada por la L. brasiliensis. Y esta inicia como la lesión cutánea, pero después ya vamos viendo que ya va deformando, básicamente va desfigurando la cara de la persona, desfigurando la nariz, desfigurando el labio superior, en algunos casos los genitales, ¿ok? Y son lesiones húmedas, ulcerosas y, como les dije, desfigura el rostro de la persona. Y al principio vamos a ver que hay este infiltrado mononuclear mixto y más tarde la inflamación se hace granulomatosa y el número de parásitos se reduce, o sea, la inmunidad comienza a ser más fuerte y más destructiva y esto también, por más que le defienda al paciente de la virulencia del patógeno, es lo que termina también desfigurando el rostro de la persona, ¿ok? Y las lesiones pueden dejar cicatrices y esas sí son comunes que se reactiven. Sí, nomás Lucas, por favor. Ahí vemos algunos ejemplos. Sí, nomás Lucas. Ahí está la desfiguración que vemos, característica. Y ahí en esa nenita pueden ver, o nenito, qué tipo de labio medio que se le hincha. Y eso, por ejemplo, es algo que sí o sí vieron en paracoccidio, el famoso labio de tapir del paracoccidio. O sea que sí son bastante similares, ¿verdad? Pero la clínica obviamente va a ser diferente. El paracoccidio es muy enfocado a lo que es respiratorio y todo eso. La clínica siempre al final va a mandar. Sí, nomás Lucas. Ahí está nariz de tapir. La verdad que yo creo que ese paracoccidio, pero bueno, X, error de la editora Karina. Sí, nomás Lucas. Hay más imágenes de las úlceras, son lesiones ulcerosas y húmedas, como habíamos visto. Sí, nomás. Sí, nomás. Esta es la forma más agresiva de la leishmaniasis, que es la leishmaniasis visceral. Acá, ¿qué es lo que pasa? Todo tienen que saber los agentes, cuáles son los, los agentes que causan cada uno. Este dice que es causado por Donovani. ¿Ok? Y el parásito invade los macrófagos acá ya de todo el cuerpo. Y lo más afectado es el sistema retículo endotelial. O sea, vamos a tener una hepatoesplenomegalia, adenopatías, pancitopenia, fiebre y pérdida de peso, que van a ver después en el cuarto año, que a esto se le conoce como síndrome constitucional. O sea, vamos a ver en diferentes enfermedades, vamos a ver tanto eh, en las enfermedades donde hay pancitopenia, en las enfermedades donde hay afectación así del sistema retículo endotelial, la médula ósea, las tres líneas celulares, vamos a ver estos síntomas. Se ve en la tuberculosis, en la leucemia, se ve ahora en la leishmaniasis. Y puede haber el oscurecimiento de la piel y este es el famoso Kala-Azar que habíamos visto ya también en micro. Sí, nomás Lucas. Como les dije, la clínica suele ser la fiebre, la pérdida de peso, en algunos casos inclusive asintomático, adenopatías, pancitopenia, y el diagnóstico se da por punción esplénica. Leí también fuentes ChatGPT que puede ser por punción del vaso y de la médula ósea. Ok, ese es un corte de intestino grueso que vemos y ahí vamos a ver que agarró todito básicamente las células, los macrófagos del intestino grueso y están llenos de parásitos en este caso. Sí, nomás. Lo mismo, hacia un aspecto más espumoso, están llenos.
ahí también. Y esta tabla es genial, esta tabla es así comparativa en todos los tipos que estuvimos hablando y qué tan prevalentes son en Paraguay, que todos son bastante prevalentes. Y eso es todo con respecto a la leishmaniasis. Ahora vamos a hablar de Chagas, que les juro que en mi última práctica de clínica médica nomás estábamos viendo un caso de un señor, van a ver, que sí, el Chagas lo que hace al corazón afecta principalmente el crónico y este señor tenía cardiomegalia, pensé, tenía cardiomegalia, tenía también desviación en el electro, se apreciaba la desviación hacia la izquierda y tenía el bloqueo de rama derecha. Y yo ya me re había olvidado de esto y el doctor le estaba a punto de putear ahí a los residentes porque no le pidieron su prueba de Chagas y después al final le dijeron que sí tenía y salió negativo. Pero en nuestro medio cualquier arritmia cardíaca, ahí la cardiomegalia, desviación a la izquierda, Chagas, hasta demostrar lo contrario. Seguimos nomás, Lucas. Este es por el Trypanosoma cruzi, el Shinshawatsu. Se ve acá en Sudamérica y América Central y se transmite por la vinchuca, que es ese bichito que parece una cucaracha, pero más grande, más feo. Y en la sangre también está en forma de tripomastigote y en los macrófagos como amastigote, igual que la leishmaniasis en este sentido. Solo que el otro es más macrófago que nada, también otras células, pero más macrófago que nada, sistema retículo endotelial, y este es más variado, más músculos, otro tipo de células también. Sí, nomás Lucas. Ahí está el Shishawasu. El tripomastigote que tiene la colita y el mastigote que es el circulito nomás. Seguí nomás. El Chagas produce el famoso chagoma, que básicamente es inflamación local causada por el Chagas, que puede darse en cualquier lado. Puede ser en el sitio de inoculación, inclusive puede ser en el cerebro. Hay chagoma cerebral también, en caso de pacientes inmunocomprometidos. Y el famoso signo de Romaña, que es el famoso edema duro bipalpebral unilateral eritematoso con adenopatía regional. Ese es el signo de Romaña, muy característico de Chagas. Y la infección se da cuando el Trypanosoma cruzi ingresa porque el Shishawasu le picó a la persona y defecó en el sitio, ¿verdad? Y la persona ahí famoso, ay, así, ¿sabes? Cuando te pica algo y lleva las heces hacia la herida y ahí es que nos infectamos de esa forma, pero también vamos a ver que existen otras vías de transmisión. Sí, bueno. Ok, una vez que ingresa al organismo engullido por los macrófagos como vino, y como vimos, y ahí lo mismo, que la leishmaniasis se multiplican, lisan los macrófagos, y ahí se disemina hasta alcanzar, como les dije, músculo liso, músculo cardíaco, que esto es lo más importante, células gliales del sistema nervioso central, el plexo mientérico, que también es muy característico, como vamos a ver lo que puede causar la diseminación hacia el plexo mientérico, y el sistema linforeticular. Sí, no más Lucas. Ese es problema para ustedes. Seguí nomás, Lucas. Ok, afecta principalmente el corazón, como ya les dije, y ahí lo que produce es esta miocardiopatía dilatada y arritmias, bloqueo de rama derecha, desviación a la izquierda, arritmias, todas esas cosas. Y constatando un periodo agudo que es súper inespecífico, si el paciente tiene fiebre, a veces es asintomático, en la mayoría de los casos lo es asintomático. Después el periodo intermedio que puede durar años, creo que hasta 15, no, más, 25 años, 25 años inclusive, o inclusive toda la vida. Y el periodo crónico, que es el más llamativo, ¿verdad? Que afecta al 20% de los pacientes 20 a 25 años después de estar en su periodo de latencia. Y
las manifestaciones más importantes que vamos a ver son las cardíacas y las gastrointestinales. Seguí nomás, Lucas. Ahí vamos a ver, esta es la primera imagen que vemos, es la miocarditis por Chagas, ¿verdad? Por enfermedad de Chagas. Y ahí vamos a ver la fibra muscular cardíaca llena de mastigotes, el corazón en sí lleno de mastigotes. Y esto lo que hace es, por la inflamación crónica, debilitar la pared del corazón, causar una insuficiencia cardíaca y eso y todo lo que les había contado que tenía el señor, pero que al final no era, ¿verdad? Seguimos nomás, Lucas. El Chagas es causante de los famosos megasíndromes. O sea, puede causar una cardiomegalia de hasta 1 kilo, o sea, el corazón puede llegar a pesar hasta 1 kilo. También causa el famoso megacolon, megaesófago, ya que, como habíamos visto, afecta al plexo de Auerbach. Y esto lo que hace es que justamente se vayan dilatando. El paciente tiene un fecaloma inmenso, así en algunos casos, y una disfagia progresiva. O sea, le cuesta cada vez más tragar. Primero sólido, después va líquido por justamente destrucción de las fibras del plexo de Auerbach. Seguí nomás. Ahí lo que les había dicho. Paredes, o sea, corazón grande, paredes finas. Seguí nomás, Lucas. Y ahí está lo mismo. Una fibrilla distendida por amastigotes y alrededor vamos a ver reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria es la que va a ir dañando al corazón, va a ir dilatando el corazón. Seguí nomás. Ahí está. Típico, típico lo de Chagas. El megacolon, el megaesófago. Seguí nomás. Y es también la diferencia, que en la enfermedad de Chagas los amastigotes están en el interior de las células muscular, hepática, y en la leishmaniasis está en los macrófagos. Signos. Yo la verdad que reciclé esta diapo, pero yo esto no me acuerdo bien, la verdad, de Chagas. Yo quería eliminar este y me olvidé. No les aseguro que es así, porque ese ojo de búho, la verdad que más citomegalovirus que nada lo que van a estar viendo más adelante. No, no metería en mi cabeza que eso es de Chagas. Pero bueno, sí, no, Lucas. Y eso es todo de mi parte, chicos. Éxitos en todas sus parciales. No le hagan enojar a la doctora Karen. Ella da un amor cuando les quiera a ustedes. Fuerza y aprendan mucho. Nos vemos dentro de poco, ¿sí? Cualquier duda, estamos acá. Hola gente, Sheyema. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre el sífilis. Bueno, como dijo Cari, es muy importante que sepan el concepto, ¿verdad? Y así, bueno, como les dije, ¿verdad? Sífilis es una enfermedad, es decir, que ya sabes ya la causa de los síntomas y los signos, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar rápido para terminar ya porque se hace tarde. Llevaré ama. Bueno, entonces, ¿qué es la sífilis, verdad? La sífilis es una enfermedad que es causada por el treponema pallidum. Bueno, antes de esto tenemos que saber que el treponema pallidum es de la familia de las espiroquetas. ¿Qué son las espiroquetas? Son bacterias, ¿verdad? Que parecen tirabuzón, la verdad. Y como vemos en esta imagen, ¿verdad? Se tiñen con tinción argéntica y en el cual se va a ver de color negrito. Entonces, todo este que parece tirabuzón negrito es el sífilis, ¿verdad? O sea, el treponema pallidum. Bueno, también se puede usar en otros métodos, ¿verdad? Para observarlos, en el cual está la inmunofluorescencia y también destacar, ¿verdad? Que es sensible a la penicilina. Es decir, que si tenés sífilis, te inyectas penicilina y ya, vamos. Difícilmente tiene resistencia. Bueno, patogenia. Ay, no quiero leer todo esto, ¿verdad? Pero bueno,
les voy a explicar un poco cómo nos contagiamos, ¿verdad? Es por contacto directo con los chancros, ¿verdad? Que vamos a ver después cómo son, que son úlceras indoloras, en el cual en ellas va a haber este treponema pallidum. Bueno, ustedes tienen que imaginarse nomás que el treponema pallidum parece un sacacorchos, ¿verdad? Entonces, imagínense que ese sacacorchos quieren entrar en su piel. Y ese es cuando vos estás en contacto directo con las úlceras. Entonces, entra en tu piel y se queda ahí en la hipodermis y empieza a proliferar. Y de ahí puede aparecer ya en la otra persona lo que sería el chancro, ¿verdad? Y lo que pasa también es que el sistema inmune trata de defenderse, pero esto es controversial, ¿verdad? Porque empieza a generar una inflamación, ¿verdad? Y esta inflamación se denomina, ¿verdad? Endoarteritis, ¿verdad? En donde hay una inflamación de las arterias. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Con los vasos. Y eso, ¿verdad? Después, la respuesta inmunitaria es capaz de controlar la infección local, pero no es capaz de eliminar la infección sistémica. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestra úlcera, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema inmune es capaz de curar esa úlcera, pero nosotros igual vamos a tener el treponema pálido, ¿verdad? Si es que no nos tratamos. Entonces, eso. Y se puede quedar en estado latente por años o hasta que te mueras, ¿verdad? Tipo, puedes no tener la enfermedad, pero sí tener el treponema pallidum, o sea, sí estar infectado, ¿verdad? Bueno, a tener en cuenta que los chancros y exaltemas se caracterizan por intenso infiltrado inflamatorio con macrófago, ¿verdad? Como ya vimos, ¿verdad? Es granulomatoso. Células plasmáticas y linfocitos Th1. Se producen anticuerpos que activan el complemento de la zona y sirve como opsonina para fagocitar más fácilmente a las bacterias. Las espiroquetas tienen persistencia debido a diversidad antigénica, ¿verdad? O sea que hay diversos tipos. Y eso. Bueno, acá está re purete legalmente. ¿Por qué? Porque te muestra ahí todas las etapas, ¿verdad? Tipo la sífilis primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? En la primaria vamos a ver lo que sería el chancro, que tenemos que diferenciar, la verdad, de otras úlceras, ¿verdad? En este caso es muy fácil de diferenciar, ya que esta úlcera es indolora, pero hay una úlcera que se parece igualito, igualito, pero es dolora, ¿verdad? O sea que duele. Y esa es la úlcera de Haemophilus ducreyi. Ese salió en un examen de gineco, nada que ver realmente con este tema, pero bueno, importante. Bueno, luego tenemos la sífilis secundaria, ¿verdad? En esta sífilis secundaria vamos a ver ya un rash, ¿verdad? Que vamos a estar viendo después. Y luego la sífilis terciaria, en donde ya hay afectación neuronal, también hay afectación de los vasos grandes y así. Bueno, entonces la sífilis primaria inicia a la tercera semana de la infección. Es importante también mencionar que en las primeras semanas, si vos te haces la prueba, ¿verdad? De la sífilis, puede que salga negativa, porque después de la tercera semana recién se activan todos nuestros leucocitos y empieza a formarse los anticuerpos, ¿verdad? Entonces se caracteriza por la presencia de chancro duro, puede ser en el pene, puede haber también en el cervix, pared vaginal o ano, ¿verdad? Y la lesión se cicatriza con o sin tratamiento, como ya les mencioné, ¿verdad? Nuestro sistema inmune es capaz de hacer eso. Contiene muchísimas espiroquetas, las cuales se diseminan por vía linfática o sanguínea, ¿verdad? Entonces, en esta imagen vemos los chancros, ¿verdad? Y esto no duele, tipo, por eso, cuando van a tener relaciones, no apaguen la luz, tienen que ver, ver, y usen condón, obviamente. Siguiendo, acá tenemos otro chancro duro, pero en el escroto, ¿verdad?
Se ve luego una elevación de esta, parece una úlcera gigante y es indolora. Acá tenemos lo mismo, unas úlceras, parece que va a doler, la verdad, pero no duele. Y si duele, ya es otra cosa. Bueno, acá tenemos otras lesiones, que son los chancros, pero en los labios mayores. Pueden ver, ¿verdad? Acá está, todo esto son. Bueno, seguimos. Luego tenemos la sífilis secundaria, ¿verdad? Esta inicia luego de 2 a 10 semanas del chancro primario, ¿verdad? O sea, el chancro primario, creo que en 21 días por ahí se curaba y después puede producir la sífilis secundaria, ¿verdad? En donde se va a caracterizar por lesiones superficiales que son indoloras, ¿verdad? En la piel, o sea, el exaltema, ¿verdad? Como ya les mencioné. Y se ve así lesiones rojizas, elevadas, que se encuentran dispersas en todo el cuerpo. Y esta no respeta la palma de la mano ni el plantar del pie. Muy importante saber eso. Acá vemos también las lesiones, que son llenos de puntitos, parecen medio petequias, pero son exaltemas, ¿verdad? Son medio manchitas que se ven en todo el cuerpo. Acá vemos que no respeta la palma de la mano ni el plantar de los pies. Eso es muy importante saber también. Acá también vemos algunas placas blanquecinas elevadas ya en lo que sería los chancros duros, ¿verdad? Acá podemos ver en la lengua, acá podemos ver en la parte inguinal y en los labios mayores. Bueno, y esta es una imagen donde podemos ver en el cuadro derecho, del lado derecho, las espiroquetas. En este también. Y con tinción de hematocilina vacina no vamos a ver las espiroquetas, pero vamos a ver el infiltrado en granulomatoso, ¿verdad? Que son todos esos granulomas que se están formando, ¿verdad? Tratando de retener. Y bueno, y por último tenemos la sífilis terciaria, ¿verdad? Cabe destacar también que esta sífilis, en la sífilis terciaria, le afecta a los pequeños nervios que existen en los grandes vasos, ¿verdad? Y lo que causa es debilita sus paredes y por eso ahí vamos a ver más tarde que se forman aneurismas gigantes. Bueno, entonces aparece en una tercera parte de los pacientes no tratados aproximadamente después de 5 años de latencia. Se manifiesta como sífilis cardiovascular, sífilis terciaria benigna y la neurosífilis. La neurosífilis es la más peligrosa. Pueden aparecer de forma aislada o combinada, ¿verdad? Entonces la sífilis cardiovascular corresponde a más del 80% de los casos. Y la inflamación produce una lenta y progresiva dilatación de la raíz y del arco aórtico. Esto lleva a una insuficiencia de la válvula aórtica y un aneurisma de la aorta proximal. Esto es importante también saber y diferenciar, ¿verdad? En tema de aneurisma, no sé si ya dieron, ¿verdad? Pero aneurisma cuando es de la aorta y está en la zona más proximal del corazón, se sospecha más de una sífilis terciaria. Pero cuando es más distal, o sea, en nuestro... O sea, en la aorta abdominal, ¿verdad? Se sospecha más de una hipertensión. O sea que cuando vos tenés una aneurisma más proximal al corazón, tenés que pensar en una sífilis terciaria. Y cuando está más distal, es decir, en la aorta abdominal, pensar más en un aneurisma por hipertensión, ¿verdad? O sea, depende también de los signos y síntomas que tenga tu paciente, ¿verdad? Pero ahí para que tengan. Bueno, y acá vemos otra imagen donde se ve la aorta, en el cual está afectada y tiene muchos granulomas, tiene muchas células inflamatorias y sus paredes se están literalmente destruyendo. Bueno, acá vemos el aneurisma, ¿verdad? De la aorta ascendente. No sé si ven, ¿verdad? Gigantesco es, Dios mío. Hijo de mil.
Pasamos. Acá vemos la ruptura del aneurisma. Explotó. De tan débil que fue su pared, ¿verdad? Este no soportó y explotó. Bueno, neurosífilis. Este puede ser sintomático o asintomático, ¿verdad? El tratamiento es con antibiótico y es prolongado, por lo que se debe descartar aunque no existan síntomas neurológicos. O sea que si vos tenés una persona con sífilis, nunca hay que descartar la neurosífilis, ¿verdad? Igual si está en la sífilis secundaria, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y después tenemos la sífilis terciaria benigna, que se caracteriza por la presencia de goma. Este puede ser en cualquier lado del cuerpo. Vamos a ver que las gomas son como pequeños nódulos que se forman. Estos son las gomas, son los nódulos, que puede estar en hueso, piel, mucosa, articulación, en cualquier lado. Acá, por ejemplo, vemos el nódulo que se encuentra en el hígado, ¿verdad? Entonces, se puede producir, como ya mencioné, en cualquier órgano. Se caracteriza por un nódulo de color blanco a grisáceo. Pueden estar solos o en grupos. Su tamaño oscila entre lesiones que parecen tuberculosos, ¿verdad? Tipo, la verdad que no tanto, ¿verdad? Pero ponele que sí. Y este, por ejemplo, está en el hígado y ahí se ve muy bien. Bueno, y acá vemos el hígado, que hay la goma, ¿verdad? Que se puede generar un tejido cicatrizal y esto causa una lesión hepática característica denominado hígado lobulado. Entonces vemos todo esto son tejidos cicatrizal, todo lo que es azul. No me acuerdo cómo se llamaba esta tinción, pero tenía luego creo que el colágeno y esas cosas. Por eso se ve así azulado. Bueno, y por último la sífilis congénita. Bueno, esto se produce cuando la madre tuvo sífilis, ¿verdad? Durante el parto, o sea, durante el embarazo, ¿verdad? Puede ser antes o durante, la verdad. Por eso siempre a las embarazadas en los controles siempre se le tiene que hacer las pruebas necesarias, ¿verdad? Para descartar la sífilis. Igual nomás si se hizo, no sé, antes de embarazarse, igual en el proceso del embarazo puede contagiarse, ¿verdad? Porque sí, y así. Bueno, entonces se produce más en madres que tuvieron sífilis primaria o secundaria durante el embarazo, debido a que hay un mayor número de bacterias circulando. Sífilis infantil durante los primeros 2 años, o sea, se denomina sífilis infantil a la sífilis que ocurre en los primeros 2 años. Y la sífilis tardía se produce en niños con sífilis neonatal que no son no tratados. O sea que tenemos la sífilis infantil y la sífilis tardía, ¿verdad? La infantil es en los primeros 2 años, o sea, durante eso. Y la tardía se produce en niños con sífilis neonatal, o sea, que ya nacieron ya con sífilis, que no fueron tratados, ¿verdad? Bueno, y esto puede producir secreción nasal, congestión, exaltema. Además, hay descamación de manos, pies y alrededor de la boca y ano, o sea que su piel se empieza a descamar. Y este es un efecto de la sífilis tardía, ¿verdad? Que es una triada que preguntan mucho, que son cuando aparecen dientes de Hutchinson, ¿verdad? Que parece de sierra, queratitis intersticial, que es en el ojo, parece una úlcera, y la hipoacusia neurosensorial. Este sí se pregunta mucho y les recomiendo que sepan. Y eso es todo con respecto a sífilis. Oli, ahora sí, ya vine yo. Yo sé que están cansados, pero ya ánimo, falta muy poco ya para terminar. Entonces vamos a seguir nomás ya para terminar lo más rápido posible y ustedes también así se liberan. Bueno.
¿Me escuchan todo bien, verdad? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok, entonces nosotros vamos a dar ahora lo que es la lepra, ¿sí? La lepra o también como se conoce como enfermedad de Hansen, que es otro epónimo. Bueno, vamos a tener que la lepra está causada por una bacteria que se llama Mycobacterium leprae, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estos son bacilos aerobios que no van a formar esporas y ellas necesitan ser degradadas por nuestros macrófagos, que vamos a ver que se ve en la microscopía. En esta bacteria o la enfermedad de la lepra vamos a tener que va a afectar normalmente lo que son las partes frías del cuerpo, ¿sí? Que son la piel, el tracto respiratorio, los nervios, que es uno de los característicos de ellos, los testículos y los ojos, ¿verdad? Lo que sí voy a necesitar que ustedes sepan para poder identificar es tanto la macroscopía como la microscopía. Esto no es algo fácil de identificar porque tenemos muchísimos bacilos que son intracelulares obligatorios, ¿verdad? Pero tenemos que saber al menos la lámina cómo es de una piel normal, cómo es del tracto respiratorio, cómo es de un nervio, ¿sí? Eso sí, yo les recomiendo que vuelvan a ver al menos láminas de eso si es que no se recuerdan. Dice, la lepra tenemos que afecta normalmente a los que están inmunodeprimidos, ¿sí? Estos bacilos se pueden multiplicar por mucho tiempo, puede estar, ¿cómo se dice? Latente, es decir, no mostrar un síntoma específico en su momento hasta que baje la parte de la inmunosupresión, ¿sí? Bueno, tenemos que la lepra se puede clasificar otra vez. Puede ser de tipo tuberculoide y de tipo lepromatosa. Y después de entre ellos dos también podemos tener lo que es la indeterminada o la limítrofe, ¿sí? Esto va a depender netamente del sistema inmuno de nuestro paciente, ¿sí? Tenemos que la lepra, la tuberculoide, que es una clasificación que le da, es supuestamente el más bueno, es decir, que es el menos grave, ¿sí? La lepromatosa, en cambio, es la más grave, que avanza muy rápido, afecta muy fuertemente los síntomas y son muy vistos desde así simplemente mirando al paciente. La tuberculoide, bueno, si me voy muy rápido o cosas así, avísenme nomás. Bueno, la tuberculoide, tenemos que ellas van a dar lo que son las lesiones cutáneas secas, que estas se escaman, son escamosas, ¿verdad? Y no tiene sensibilidad, es algo característico de ellos. Aparte de eso, algo característico de ellos es que su afectación es asimétrica, como dicen, ¿sí? Porque la lepromatosa es simétrica. Pero ¿qué pasa? En la tuberculoide suele afectar más a los nervios periféricos, de la cual va a ir destruyendo esos más chiquititos hasta irse para los más grandes, ¿sí? En cambio, la lepromatosa, tenemos que ellos normalmente suelen preferir lo que es la piel, donde vamos a ver que ellos van a dar la formación de nódulos gigantescos que van a deformar la cara del paciente. Bueno, y también vemos que causan algunas anomalías del sistema nervioso, ¿sí? En la lepra tuberculoide vemos que ellas, vamos a ver, voy a ir paso a paso. Tenemos el bacilo. Nuestros macrófagos van a identificar estos bacilos. Van a ser digeridos, ¿ok? Una vez que ellos son digeridos, depende de nuestro sistema inmuno de nuestro paciente, si le da la lepra tuberculoide, se va a producir lo que es el TH1. Este TH1 lo que hace es que llama a más macrófagos para que pueda ser limitado esa región donde se está afectando y va a producir lo que es interleucina 2 y interferón gamma, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ¿qué sucede en la lepra tuberculoide? Hay una guerra masiva de la cual nuestros bacilos no encontramos más. En cambio, en la lepra lepromatosa no se produce el TH1, se produce el TH2 y a la par se va a producir algunos anticuerpos. Pero estos anticuerpos no son lo suficiente fuertes como para poder combatir. Entonces, en la lepromatosa, lo que vamos a ver en la parte microscópica es que nuestros macrófagos van a tener a los bacilos, ¿ok? Entonces, en síntesis, la tuberculoide no vemos los bacilos en la microscopía, solamente nos basamos en base a la infección granulomatosa que está sucediendo en el área del tejido y la macroscopía que vamos a ver más adelante.
La lepromatosa, en cambio, ya vemos cambios muy significativos, tanto en la piel, en la parte neurosensorial, y esa es la más grave, ¿ok? Esta incluso puede ser mortal. Y la lepra indeterminada es cuando el paciente tiene lepra, pero todavía no se diferenció en ninguno de los dos. Lo recomendable sería, cuando se identifica al paciente que tenga lepra, hacer un tratamiento para que no avance o se vaya a la parte de la lepra tuberculoide, ¿sí? Para que no avancen en la lepra lepromatosa. Y ahí está este cuadrito que dice, tenemos la lepra indeterminada, que ahí podemos comenzar con nuestro paciente, y depende de su sistema inmune y de cómo si se trata o no se trata, puede avanzar lo que es a una lepra tuberculoide, que es lo que más se espera para que el paciente pueda sobrevivir, o en todo caso puede irse a la lepra lepromatosa, que es la más grave, ¿sí? Donde no queremos que se vaya nuestra enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos la lepra indeterminada, si se va a la tuberculoide, se va a llamar borderline tuberculoide. ¿Qué quiere decir la palabra borderline? Es decir, que todavía no está diferenciada a un tipo tuberculoide exactamente. Es decir, que está entre la indeterminada y la tuberculoide. ¿Ok? ¿Me explico? ¿No les confundí con esto? ¿Se entiende? Voy a volver a repetir por la hora. Entendió. Paciente tiene lepra, podemos comenzar desde la indeterminada, ¿sí? Este en el caso de un paciente sano. Si el paciente tiene su sistema inmune bajo, puede avanzar a las dos puntas, ¿sí? Puede irse a la forma tuberculoide o a la forma lepromatosa. La tuberculoide es la menos agresiva y es más saludable en base a su vida. Y la lepromatosa es muy agresiva. A eso me quise ir. Bueno. Como dije hace rato, tenemos nuestros macrófagos que van a digerir a nuestras células, perdón, a nuestros bacilos, ¿sí? Estos macrófagos que contienen a los bacilos dentro van a ser llamadas células de Bishop, ¿sí? Que se pueden identificar en la microscopía. ¿Cómo vamos a identificar eso? Bueno, supuestamente el libro le dice así. La verdad, yo le digo así porque yo hasta ahora solamente una vez he visto a un paciente con lepra y fue muy difícil identificar lo que tenía lepra. Entonces, tienen que mirar tanto la macro como la micro, ¿sí? La micro es la parte más importante en esto. Vemos a nuestros macrófagos como que parecen como gotitas lipídicas, le dice. En este caso, por ejemplo, son macrófagos que ya digirieron a los bacilos y por lo tanto ya no podemos encontrarlos más. A esto se caracteriza a un tipo tuberculoide. ¿Por qué? Porque los linfocitos T hicieron su acción. En cambio, en este caso, por ejemplo, vemos los macrófagos llenos de bacilos. En este caso ya es un tipo lepromatoso, ¿sí? Y esto también se llama células de Virchow. Células de Virchow. Son macrófagos que ingirieron al bacilo, ¿sí? A ver, células de Virchow. Ahí. Y a esto así como forma pelotitas redondas que supuestamente le describen como si es que fuera que tenga gotitas lipídicas, pero en realidad no son. Van a formar lo que son las globias. Esta es una globia, una globia, una globia, ¿sí? Y su tinción que se usa para identificar es el de Ziehl-Neelsen. Bueno, ustedes ya saben identificar cuál es un macrófago, cuál es un linfocito y cuál es una célula, o sea, una infección granulomatosa. Díganme que sí, por favor. Sí. Qué suerte. Bueno, acá, por las dudas, ven acá esta célula. Es de núcleo más o menos irregular, su componente está medio espumosito, que es lo famoso, lo característico de los macrófagos, ¿sí? Estos son puntitos de células bien redonditas que incluso a este puede ser un linfocito, esto puede ser un fibroblasto, acá también podemos encontrar fibroblasto. Bueno, a lo que me quiero ir en sí es al macrófago, que tiene un citoplasma bien regular, de la cual tiene contenida dentro, y esto va a ser una célula de Virchow, ¿sí? Lo mismo acá.
Parece que tienen gotitas lipídicas, están bien separaditas y es diferente a lo de los demás. Acá tenemos otra célula raíz, acá otra célula raíz. Son las Yami, células de Bershot, ¿sí? ahí dentro del macrófago puedes diferenciar exactamente dónde está el bacilo o simplemente ves sucio por ahí. Acá ve sucio, ve sucio. En este caso yo no estoy viendo el bacilo, pero ahí está una de las características más grandes de nuestra enfermedad. Cuando no veo el bacilo, quiere decir que, hace rato dije, ¿en qué está? ¿De lepra tuberculoide o lepra lepromatosa? Tuberculoide. Exacto, Ya le comió ya, ¿verdad? exacto. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Su sistema inmune funciona. Ya le pudo comer al vacilo. Digamos que el sistema inmune de nuestro paciente aún sigue funcionando bien, por lo tanto los linfocitos T hicieron su acción. Muy bien. Por eso le dije que en este componente, yo les agregué nomás acá, porque no sé si va a salir en su examen, pero este dice el libro, una característica de la lepra tuberculoide es que ellos producen TH1, que esto hace para que llame a los macrófagos. En cambio, en la lepromatosa no se produce muy poco TH1, sino que se produce más TH2. Entonces, por lo tanto, no hay tantos macrófagos y no, los linfocitos T no hacen una buena acción porque el sistema inmune del paciente es bajo. Les agregué por si es que les sale la parte de teoría. Bueno. En la lepra tuberculoide, como dije hace rato, tenemos que estos bacilos son ingeridos por los macrófagos, pero como el sistema inmune de nuestro paciente reacciona, no vemos casi nada de bacilos. Solamente vemos así como si fuera algo blanquito o medio sucio poquitito, y a eso se le va a llamar como paucibacilar, ¿sí? No se puede identificar bien a los bacilos dentro de nuestro macrófago. Bueno, dice que en la parte de la macroscopía vemos lesiones que son estas medio rojizas, que son placas, ¿sí? Placas escamosas de la cual son eh, em, insensibles, sí. Son asimétricas, tienen bordes sobrelevados, ¿sí? Y pueden dar lo que en donde está afectando el alopecia, que es la parte de pérdida de pelo y anhidrótica, ¿sí? Y vemos que tiene una región más externa y la región más interna, ¿sí? Donde la región más interna está diciendo que es más pálida, es más hundida, y a ese corresponde lo que es a la parte cicatrizal de esa herida. Acá el paciente no siente dolor, ¿sí? Tenemos que la lepra tuberculoide les encanta afectar a los nervios, ¿sí? Por eso les dije que tienen que mirar al menos una lámina de un nervio normal si es que ya no se recuerdan. Entonces, como les encanta afectar más a los nervios, tenemos algunos que son más afectados, especialmente el nervio mediano, tibial, radial, ciático y otros, ¿verdad? Pero recordando más que los más afectados que suelen destruirse primero son los más periféricos y los más pequeños. En este caso, cuando la paciente tiene la lepra tuberculoide, incluso puede ser curado, ¿sí? Que es lo que mejor se espera para el paciente. Y en el caso que puede llegar a afectar a un órgano, pues a los ganglios, al epidídimo y al hígado, que son sus preferidos, ¿sí? Nosotros al paciente le tenemos que hacer una prueba, ¿sí? Que tiene la prueba con tuberculina, creo que, no, tuberculina. No me recuerdo bien el nombre que se le hacía al examen, pero ese nivel, a lepromina, acá está lepromina, yo lo anoté y me olvidé. Bueno, con la lepromina se le hace al paciente un examen en la cual se buscar si es positiva o negativa. Si la lepromina sale positiva, quiere decir que el sistema inmune del paciente está reaccionando bien. Por lo tanto, por eso dice positiva. En cambio, en la lepromatosa sale negativa porque el paciente, su sistema inmune ya es tan bajo que es capaz de combatir con la toxina que se le está dando de la lepra, ¿sí? Que es la lepromina. También al paciente por su herida se le hace un mini raspadito y se le busca bajo la vaciloscopía
si hay presencia de los bacilos. En la lepra tuberculoide le dije que ahí no suele haber los bacilos presentes, entonces por lo tanto es negativa, ¿sí? En la lepra lepromatosa ya podemos ver a los bacilos dentro de los macrófagos bien llenitos, por lo tanto la baciloscopía va a ser positiva. Esto sí suelen preguntar mucho, así que deben saber bien que en la lepra tuberculoide la baciloscopía es negativa por los bacilos que no se encuentran en los macrófagos, y la lepromina es positiva, que indica que el sistema inmune del paciente reaccionó contra nuestra toxina de la lepra, que es la lepromina. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la macroscopía. Ahora vemos la microscopía. Bueno, acá, por ejemplo, está muy alejado, pero yo puedo llegar a identificar a unas células de Langerhans. Esas son claves, porque las células de Langerhans son macrófagos, otra vez acumulados entre ellas, que suelen ser características de inflamación granulomatosa. ¿Ok? Bueno, dice, estos granulomas pueden ser intradérmicos, es decir, dentro de la piel, pueden estar alrededor del periaxial, puede ser peri o intraneural, ¿sí? Ay, bueno, respecto a no se observan los vacilos. Esto ya les dije todo. ¿Cómo van a ustedes identificar a la hora de las imágenes? Bueno, yo no creo tanto que les ponga solamente la micro, porque la lepra es un poco difícil de identificar porque hay muchos bacilos también que son alargaditos y que no es un poco difícil. Entonces siempre va a ir acompañada lo que es con la macro. O en caso les dice ya lo que es una lepra y le está especificando tipo si es la lepromatosa o la tuberculoide. Bueno, este por ejemplo es una lámina de un nervio de la cual dice que los nervios van a quedar dentro de la inflamación granulomatosa, que es todo este cúmulo de células que están acá, donde hay linfocitos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, millones de células, ¿verdad? Y ahí tenemos que identificar, esta es la parte de que sobra de nuestro nervio, y esto es todo una inflamación granulomatosa. Si yo les pongo una imagen así nomás, ustedes no van a llegar a identificar si esto corresponde a una enfermedad de la lepra, ¿sí? Esto van a mirar y van a decir, inflamación granulomatosa. Es lo único que puedo identificar de esta lámina. Ahora, lo mismo acá. Identifico el nervio, identifico la infección granulomatosa. Y así. También lo mismo esto. A ver. Quiero mirar algo. Bueno, acá por ejemplo identifico un macrófago y tienen mucho citoplasma blanco. Esto posiblemente pudo haber sido parte de lo que fue el macrófago que ingirió nuestro bacilo, y como tuvo una reacción positiva, digamos, no vemos los bacilos dentro, pero sí vemos que está medio espumosito, ¿verdad? Acá puedo ver otro, acá hay otro, acá hay otro. Y así, estos puntitos que están más así, más oscuros, son los linfocitos. Bueno. Esta imagen solamente les puse para que puedan identificar que es muy diferente la formación de un granuloma o lo que es una infección granulomatosa, ¿sí? Ahí. Esta es la macro. Si la profe les pone, es posiblemente que le pongan la macro con la micro o le especifique bien lo que ya es de la lepra. Ahí se ve sus bordes irregulares, un centro blanquecino que es característico de sus heridas. Acá tenemos otra vez. Son bordes irregulares que suelen salir, son indoloras, el paciente no siente dolor, pero acá ya tenemos tejido cicatricial, ¿sí? Ahí está, bordes indurados, hiperpigmentados, con centros unidos blanquecinos.
A ella le puse esta lámina que es de un nervio normal. Tenemos al epineuro, al perineuro, al axón, ¿verdad? Que siempre que ustedes pueden ver, este es un nervio normal de la cual la lepra tuberculoide tiene mucha afinidad por los nervios. Bueno, acá también tenemos una lámina de la piel. Como yo sé que esto es piel, tengo queratina, ¿sí? Lo único lugar donde puedo encontrar queratina así de gruesa es la piel. Bueno, veo acá una infección granulomatosa. Veo acá que son las células de Langerhans, ¿sí? Veo células de Langerhans, acá también veo otra, entonces identifico que es una infección granulomatosa. Después intento mirar si encuentro macrófagos. Si encuentro acá hay un macrófago, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Si estos macrófagos no contienen a los bacilos, puedo decir que puede ser una lepra tuberculoide, ¿sí? Entonces, dice ausencia de bacilos, tenemos presencia de linfocitos y de las células de Langerhans, y en este caso, como es la dermis, dice que es muy celular. Porque si ustedes se recuerdan, la dermis, la epidermis, la hipodermis, vamos a ver que en la dermis ya hay muy pocas células, ¿sí? Ahí ya no es más tanto celular porque empiezan a perder núcleos. Entonces, vemos que acá suele ser muchos linfocitos, hay en esta área muchos linfocitos, acá vemos muchos linfocitos, se ve, espero que identifiquen bien lo que es linfocito, ¿verdad? Entonces, como veo mucha presencia de linfocitos, esto no es más común de la piel. Acá debería no haber tanto, ¿verdad? Vemos así debería de estar ya, pero acá y todavía ya es mucho ya linfocitos, pero debería ser más o menos así. Cambia acá, por ejemplo, ya veo muchos puntitos ya, y eso quiere decir que son los linfocitos, ¿sí? Entonces, identifico eso, ya digo, veo una célula Langerhans, infección granulomatosa. Busco mis macrófagos. Si en los macrófagos no encuentro bacilos, y si tengo la macroscopía de esa lesión que mostré hace rato, puede ser una lepra tuberculoide. Bueno, después tengo que buscar el examen para hacerles con la lepromina y la baciloscopía. Si la baciloscopía me sale negativa, ya me identificó que es una tuberculoide. Y ahí ya puedo hacerle la lepromina para saber el sistema inmune del paciente. ¿Se entendió la tuberculoide? ¿Alguna duda con ese? No, Yami. Ok, ahora vamos con la lepromatosa. Ven que es muy diferente esta lámina de lo que eran las demás. Por ejemplo, lo que era esto, lo que era esto, lo que era esto, es muy diferente. Vamos a mirarlo. Bueno, en la lepromatosa es casi todo lo contrario a lo de la tuberculoide. Bueno, tenemos que la lepromatosa tiene mucha preferencia en lo que es a la piel, también algunos nervios periféricos, pero otro lugar que le encanta es la cámara anterior del ojo, ¿sí? Tenemos piel, cámara anterior del ojo, en las manos, en lo que son los testículos, vías aéreas, pero muy poca vez al sistema nervioso central. Bueno. En el microscopio se ve nuestro macrófago, estos son todos estos macrófagos que ingirieron a los bacilos, se ven luego como bien pigmentadas, esas son todos los bacilos que tienen dentro y estas son las células de Virchow, ¿sí? Células de Virchow, no significa que porque esté el bacilo nomás, porque yo no vea el bacilo, no sea una célula de Virchow. Si veo una célula redondita, gordita, blanquecina, igual ya puede ser una célula de Virchow. Tengo que identificar si es mi macrófago y si ingirió los bacilos. Bueno, llenos de lípidos, bacilo en su interior, células de Virchow. Ahí se ve. Y cuando se ve así, ¿se recuerdan que yo hace rato al otro le dije que era paucibacilar? Cuando no se ven bien los bacilos. En cambio, en estas lepromatosas hay mucha cantidad de bacilos dentro del macrófago, por lo tanto se le llama multibacilar, ¿ok? En este caso al paciente se le hace el examen de la baciloscopía y la lepromina.
La lepromina, como les dije, que es en base al sistema inmune del paciente, aquí ya está hecho puta su sistema inmune, entonces por lo tanto sale negativa, ¿sí? Eso deben saber. Y la vaciloscopía sale positiva porque justamente como dice acá, vemos muchos bacilos dentro de los macrófagos o células de Virchow. Este tiene que manejar muy bien. Acá, vemos otra vez. En este caso, acá está nuestro macrófago y ingirió los bacilos. Y ahí vemos múltiples cositas alargadas que son los bacilos. Entonces ahí se puede identificar también. Se forman lo que son las globias, que vimos cómo hacerlo también, igual que en el otro. Pero más característico es que se ven los bacilos dentro de nuestro macrófago. Células de Virchow. Bueno, esta es la piel, ¿verdad? Acá vemos que hay muchas células, puede ser linfocitos, o sea, células granulomatosas que vemos ver ahí. Y ahí podemos buscar. Tenemos esto, infección granulomatosa. Identifico eso primero. Después veo, en la tinción, veo múltiples bacilos. Puede ser uno de los diagnósticos diferenciales que me dé, ¿verdad? O puedo pensar en una lepra lepromatosa. ¿Qué voy a hacerle? Vaciloscopía y lepromina. La lepromina me salió negativo. Voy a pensar, voy a buscar la vaciloscopía. Hago la vaciloscopía, me salió positivo. Ya me identificó, ya me diagnosticó que mi paciente tenía lepra lepromatosa. Pero aparte de eso, voy a mostrarles que es muy característico lo del paciente, que se ve estas lesiones en la piel, que son como nódulos que sobresalen de la piel, que son dolorosas. Incluso acá, como dijo, en el ojo, en la oreja, en la cara, de la cual hacen como que deforme la cara al paciente, que vamos a ver bastante más adelante, ¿sí? Bueno, dice, además de las células de Virchow, también encontramos que hay bandas claras en esta región de la piel. En la dermis, vamos a encontrar que están separadas un poquitito de la parte más externa, ¿verdad? Pero en el este vamos a encontrar que es muy clarito y hay como una banda que le diferencia de tanto de colores, tanto de acá como de acá. Se ve que es mucho más clara que este y es mucho más clara que este, ¿sí? Dice que por debajo de eso se encuentra la epidermis y separa lo que es la parte de la región donde están los macrófagos, que es una forma de protección que tiene el cuerpo. Que luego que cuando se controla más, esto es como que sobresale más hacia afuera y empieza a acomodar a las lesiones que son nodulares. Acá. Identifico. Miro, esto es esto, ¿sí? Entonces, veo una cantidad de linfocitos, encuentro macrófagos acá adentro, entonces esto es una infección granulomatosa. Miro más cerca y voy a buscar si tengo los bacilos. Acá no se puede identificar bien, pero sí veo que hay macrófagos con esa parte blanquita que se llama como son las globias o células de Virchow. Ahí le tengo que hacer lo que es la tinción de este para que pueda buscar y pueda ver así los bacilos dentro de los macrófagos. Y acá se ve otra la bandita clarita que hay diferencia entre este y este su colorcito, que es una forma de protección del cuerpo que tiene. Dice, pero en la lepra lepromatosa podemos ver que hay muchas más células, sí, por la infección, y encontramos las zonas claras. Bueno. Yo acá les puse para que puedan mirar más o identificar más lo que es una inflamación granulomatosa, ¿sí? Es así, tienen que saber bien para diferenciar. Yo recuerdo que en mi año me costó muchísimo porque nos ponía así una imagen de esto, por ejemplo, y nos decía, ¿cuál es linfocito? ¿Cuál es un basófilo? Y yo me costaba muchísimo porque sabía todo esto, pero para mí así me ponía todo y parecía que me revolvía todo la cabeza. Bueno, en la micro siempre se le va a poner así. Normalmente recuerdo que se ponía la tinción así, con los bacilos ya adentro. No se solía poner así tan desde lejos, porque, o si no, así se les ponía para que puedan identificar.
pero tienen que mirar con la macro. Entonces, vemos que la forma lepromatosa es más contagiosa que la tuberculoide, ¿sí? Y tenemos lesiones simétricas eritomatosas que sobresalen de la piel, que normalmente suelen frecuenciar más en la cara, que algo muy característico de la lepra lepromatosa, en la oreja, muñecas, codos y rodillas, ¿sí? También algo característico de nuestro paciente con lepra lepromatosa es que van a tener alopecia. ¿De qué? De cejas y pestañas. Ellos pierden sus pelitos de sus cejas y de sus pestañas. Y tenemos que su afectación suele ser lenta y simétrica a los troncos nerviosos, ¿sí? Esas son las lesiones que les mostré, que sobresalen, lo hacen, lo que sobresalgan, se forman estos nódulos que son dolorosos y luego se medio que se descomponen. Y una vez que el paciente avanza mucho, estas lesiones empiezan a crecer, a crecer, a crecer, pueden llegar a deformar la cara del paciente, que es algo muy característico porque le dije que es algo muy agresivo y que va muy rápido, ¿sí? Entonces, los nódulos que suelen ser simétricos y múltiples se generan así como están en la imagen, ¿verdad? Muchísimos nódulos donde ahí podemos encontrar lo que son parte de nuestros bacilos. Entonces, ellos pierden lo que son los folículos pilosos de sus cejas y de sus pestañas. Eso se llama como alopecia areata, ¿sí? Y también esto da la impresión de lo que es una fase leónica, que es algo muy característico de la lepra lepromatosa. Entonces, también cuando hay lesión de unos nervios, pueden generar lo que es la mano en garra, que es lo que vemos acá. Ustedes le ven este paciente en la macroscopía, directamente digan lepra lepromatosa. Nada de pensar en tuberculosis. Bueno, y después, como dijo, que está la lepra indeterminada, que es tipo donde todavía no sabe dónde diferenciarse, si en la tuberculoide o en la lepromatosa. Bueno, dice que es la forma inestable de la lepra. Puede ser fugaz, puede ser inadvertida, donde el paciente no se da cuenta, no tiene lesiones, solo así, cosas así medio manchitas, y qué tipo depende de su tamaño para que le llame la atención, ¿verdad? Puede ser grandes, pueden ser pequeños, y su duración, ellos se pueden mantener muchísimo tiempo sin presentar los síntomas, ¿sí? Hasta que su sistema inmune baje. Y ahí es donde se va a empezar a diferenciar en la tuberculoide o la lepromatosa. Si su sistema inmune es fuerte, se va en la tuberculoide, aún así, ¿sí? Tenemos estas máculas que son estas medio áreas despigmentadas, dicen que son pocas delimitadas, pueden llegar a perder pelo también en esa área y puede llegar a afectar lo que son su cara, extremidades, región glútea, ¿sí? También este puede afectar lo que son a los filetes nerviosos de la dermis, es decir, que ellos pueden llegar incluso a perder sensibilidad de esa región, ¿sí? Donde está afectado. Es decir, acá puede llegar, yo le aprieto y el paciente no siente dolor. Acá le aprieto y acá ya puede sentir un poquito de dolor o presión, depende con qué tanto le estoy presionando, ¿sí? Y este no tiene una afectación de troncos nerviosos, ya que como todavía no se diferencia bien, no afecta, es decir, mi paciente no presenta los síntomas de forma tan rápida. Incluso puede estar 10 años así, ¿sí? Bueno, este sí, la vaciloscopía sale negativa en la lepra indeterminada, porque no tenemos todavía como su macrófago digiere bien todo lo que son los bacilos y todas esas cosas, no encontramos ninguna presencia de bacilos, entonces es negativa. Y la lepromina va a salir positiva porque su sistema inmune está bien todavía, entonces pues eso sale positiva porque reaccionó contra la lepromina. Eso sí deben saberse bien. En cómo está la vaciloscopía y la lepromina, tanto en la lepra tuberculoide, en la lepra indeterminada y en la lepra lepromatosa. Y bueno, y acá está una imagen de un nervio cutáneo, como dice abajo,
de la cual se ve una pequeña región afectada. Acá veo muchos linfocitos, entonces es una infección granulomatosa, y de la cual voy a buscar un poquito. Acá hay un macrófago chiquitito, un macrófago acá chiquitito, y están medio que espumositos, medios blanquecitos. Entonces, con la micro así no voy a identificar nada, pero al mirar su lesión puedo decir, puede ser una lepra. Le voy a hacer el examen, ¿ok? Que es este. Acá, este es otro imagen de neuro. Acá veo un parte en la acción de nuestro nervioso, la parte, o sea, de nuestro nervio, quiero decir. Y todo acá veo como una infiltración de células, ¿sí? Y acá puedo ver un macrófago. Esta imagen ya he visto lo. Les puse 2 veces acá. Acá hay otro macrófago, otro macrófago, otro macrófago. Acá hay otro macrófago. Por lo tanto, debo hacerle su tinción de la baciloscopía para ver si tengo bacilos dentro de ellos. Acá un infiltrado inflamatorio. Veo muchos linfocitos, veo células de Langerhans y así. Una macro así, o sea, desde lejos en la microscopía se puede ver muy, tipo, no se entiende nada, pero en esto normalmente, yo recuerdo que en nuestro año siempre lo se ponía esta imagen específica. Este, y se nos ponía este. Me decía, ¿qué puede ser? Característico de lepra. Y así era, o si no decía lepra lepromatosa. Y después te decía, o puede ser baciloscopía positiva, baciloscopía negativa, y vos tenías que marcar ahí. O te ponía un diagnóstico diferencial de ello que podría ser otra cosa. Y así. ¿Entendieron todo lo que dije? Sí, Yami. Y Bueno, yo sé que esta parte es muy larga, muy difícil, pero deben saber las cosas muy características de ellos. Por ejemplo, el de sífilis, que es re preguntable, que les va a perseguir toda la vida en la parte de clínica, igual también. Lepra es muy raro ver. Yo les digo que hasta ahora solamente he visto uno y tipo fue muy de la nada legalmente que no se pensó que era lepra lo que tenía el paciente, pero terminó teniendo, ¿verdad? Y había sido eso lo que le estaba afectando. Era la forma indeterminada. Otro que le vas a perseguir hasta el cuarto es otra vez el Chagas, que es algo que, aunque el país ya se ha encontrado que ya no está más o sea, no hay tantos casos más en el hospital, tienen que saber porque es algo muy clásico que antes pasaba y además que hay que está ahí en nuestro hospital también se hace el examen del frotis sanguíneo y con eso ya pueden identificar que es Chagas. Eso es muy clásico, tienen que saber Chagas, sífilis, Leishmanian tienen que saber para diferenciar. eh, Después tuberculosis deben manejar sí o sí. Y lepra tienen que manejar la parte tanto macroscópica y la baciloscopía, la lepromina y eso. ¿Y cuál es más grave? ¿Dónde afecta más? Y eso, ¿está bien? sí. ¿Alguna pregunta? De mi parte, no. Bueno, miren muchas láminas y pregunte cualquier duda que tengan en el grupo, ¿sí? O incluso pueden preguntarnos a nosotros, sí, por cada uno cuál su tema dio y nos, nos preguntan. ¿Está bien? Muchas gracias, Yami. Muchas Dale, gracias a ya todos los están libres. instructores. Gracias a Gracias. ustedes por escuchar Gracias. Muy buena y por clase. tan poco. Bye, bye. Chao, chao. Ya, ya. Gracias por la clase, Yami. Dale. Éxito en su entrega también, fuerza.